Inercia. En física, la inercia es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero, o la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay una fuerza actuando sobre él. Lo anterior es una definición hallada para definir lo que significa inercia, pero y cuando quien la tiene trasciende en su propio ser, en su propia condición humana, ¿cómo podríamos definirla? ¿Un estado del alma? ¿Una limitación de la voluntad? Cierto, la inercia es una propiedad de los cuerpos para permanecer en estado de reposo, diría, en quietud. El hombre, considerado como tal, si bien proclive al reposo, al poco movimiento, porque en determinado momento le es atractivo, no puede ser sometido a las reglas físicas para sumirse en el confort, sin que tal estado deba ser limitado en el espacio y en el tiempo. Los cuerpos celestiales, los que son propios de la naturaleza o los que han sido insertados en el espacio por el ser humano, parecieran permanecer en ese estado de la definición como rectilíneo, uniforme, propio del reposo porque no hay fuerzas actuando sobre ellos. Sin embargo, esto no es cierto. Parecieran inertes, pero no lo están. Las leyes físicas actúan sobre ellos en esos viajes eternos para los naturales, pero finitos para los artificiales, que viajan raudos aunque el movimiento no se perciba dentro de ellos, por las leyes de la gravedad y de la propulsión de sus propios cuerpos en movimiento. A esta inercia no dedico mi pensamiento este día, y además no es cierto que lo sea en un sentido más abstracto y por supuesto nada científico. Me interesa la otra inercia, la de la mente del ser humano cuando se sume una actitud de una falta de interés por lo que hace, cómo lo hace y con qué intención lo hace. Tanto produce inercia una falta de acción que mueva en uno u otro sentido, como la ausencia de una meta que se pueda proponer o el abandono de una o más que quedaron en el vacío. Los días pasan, es cierta, las horas corren con sus minutos y segundos veloces sin que nos percatemos de ello, salvo cuando hay un interés particular que obligue a contarlos. De repente, dentro de este ciclo de la vida en que priva la inercia, el año nuevo que celebramos se nos escapa de nuestras manos y nos vemos enfrentados dentro de poco a fin de los 365 días y no sabemos en qué los gastamos. Correremos impulsados no porque la inercia se ha roto, sino porque la publicidad o el ambiente festivo y arrebatado nos convocan nuevamente a los festejos del fin de año. Y contaremos los últimos 5 minutos del que termina, marcados gota a gota por un nostálgico locutor que se pone su smoking para darle un aspecto solemne a ese momento crucial en que todos nos despedimos de un año que nos ha dejado huellas alegres, dolorosas o amorfas, para entronizarnos en el nuevo que se abre con un abanico de inquietudes e incertidumbres que tal vez nos ilusiona o quizás nos aterra. La inercia no es una obligación tenerla, más bien es un compromiso romperla. No ha de importar que las leyes de la física nos la impongan con su cumplimiento obligatorio, salvo que haya fuerza que actúe para romperla. Entonces, si las leyes que están sobre toda condición humana y que son capaces de romper la inercia por el ejercicio de una fuerza que actúa sobre ella, igualmente nuestra mente, que tiene los poderes ilimitados que pocos han usado, aunque sea en pequeñas cantidades, podrán igualmente ejercer una fuerza para hacer exactamente lo mismo. No cabe duda que nos rodean personas que son exitosas precisamente porque han sabido salirse de la inercia mental para ponerse en movimiento hacia el logro de proyectos de vida que les hace brillar con luces maravillosas. Estudiantes y profesionales que no sucumben a las normas del abandono ni de la inactividad personal, todo lo contrario, que incluso están fuera de nuestras fronteras realizando tareas que por las escasas oportunidades o por las limitaciones que el país les ofrece para desarrollar sus conocimientos, están involucrados en grandes proyectos científicos o culturales que demuestran el potencial humano de que todos somos capaces.
Entonces, es fácil advertir que podemos trascender sin acudir a esfuerzos extraordinarios, sino simplemente comprendiendo que todos, cada quien con la medida propia de sus cualidades y potencialidades, estamos en capacidad de lograrlo. Dejemos que las leyes de la física ejerzan sus poderes eternos para que la inercia en el ejercicio legítimo de la aplicación de que son propias nos garanticen el orden y la seguridad cósmica, pero igualmente combatamos la otra inercia, la de la mente, la de la voluntad, la del esfuerzo y sobre todo la que nos consume en la inactividad y el desaliento. Muchas gracias.